En las sombras de Latinoamérica, un monstruo acecha, una organización criminal que se ha extendido como un virus, sembrando el terror y la violencia a su paso. Hablamos del Tren de Aragua, una megabanda venezolana que ha desafiado fronteras y desafiado a las autoridades. Nacido en las entrañas de la cárcel de Tocorón, el Tren de Aragua encontró su caldo de cultivo en la crisis venezolana. Con una estructura jerárquica y una disciplina férrea, esta organización rápidamente se convirtió en una fuerza a temer dentro y fuera de los muros penitenciarios. El Tren de Aragua no se limita a un solo delito. Su repertorio criminal es amplio y abarca desde el tráfico de drogas y armas hasta la trata de personas y la explotación sexual. Su capacidad de adaptación y violencia los ha convertido en una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región. El Tren de Aragua tenía su base de operaciones dentro de una cárcel. El centro penitenciario de Aragua, comúnmente llamado Tocorón, era el reino de Héctor Rosenford Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero. Ocurrió en el año 2012. Él se posesiona como el PRAN de la cárcel. El PRAN es el individuo que logra ser jefe de una pandilla que controla una penitenciaría. Eso se logra regularmente a sangre y fuego. Tiene un altísimo poder dentro de la cárcel y controla economías criminales allí dentro. El Niño Guerrero se puede decir que no es un simple PRAN en el país. El Niño Guerrero puede ser considerado un PRAN de pranes. Durante años hubo denuncias de supuestas actividades irregulares que ocurrían internamente. Restaurantes, piscina, zoológico, cancha de béisbol, parque infantil y hasta una discoteca que se llamaba Tokio, en donde se presentaban cantantes, como muestran estas imágenes de América TV. Yo tengo el estilo demasiado propio, por eso yo le canto a los malandros en Tokio. Los caballeros por aquí en Tocorón, lo que se encuentran pesos, esto es de dedicación. Pero era casi imposible imaginarse la magnitud de lo que hallaron las autoridades durante el allanamiento de la cárcel en septiembre de 2023. Tocorón se acabó. Armas largas, granadas, explosivos, municiones y hasta un lanzacohetes. Todo un arsenal. Muchas de las armas estaban en cajas identificadas como de Cavim, la industria militar del Estado venezolano. CNN buscó comentarios de Cavim, pero aún no recibimos respuesta. También hallaron drogas y computadoras dedicadas a la extracción de Bitcoin. El propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, admitió las irregularidades internas. Se hizo de manera impecable, teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario, lo que llevaba a que ahí estuvieran, mira, estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos, viviendo ahí. Pero durante muchos años, Guerrero Flores movió los hilos del Tren de Aragua desde el penal, dentro y fuera de Venezuela. Autoridades latinoamericanas han determinado un vínculo directo entre células que operan, por ejemplo, en Chile o que operan, por ejemplo, en Colombia, con el Niño Guerrero. Es decir, ahí sí hay demostraciones de que hay un vínculo directo y que esas células responden directamente a alias Niño Guerrero. Su prontuario incluye homicidio intencional, ocultamiento de armas de guerra, tráfico de drogas y fuga de detenidos, según consta en el documento del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Guerrero Flores no estaba en Tocorón antes del allanamiento de septiembre de 2023. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Remigio Ceballos, dijo al medio Últimas Noticias que el jefe del Tren de Aragua tenía libertad plena para el momento de la incursión policial. Ese personaje que tú acabas de mencionar, él estaba en libertad plena. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que por supuestas irregularidades en el cálculo de la pena se rectificara el lapso que pasaría Guerrero tras las rejas, que en un principio era de 17 años, pero no especifica cuánto. De todas maneras, Ceballos aseguró que Guerrero Flores tenía varias causas pendientes con la ley. A la fecha de hoy, tiene varias causas. Sí, tiene varias causas. Órdenes de aprehensión. Y tiene órdenes de aprehensión abiertas. Sí, entonces, pero nosotros presumimos que él se encuentra en alguna parte, aunque no estaba aquí, ¿verdad? Sí estuvo aquí, pero él ya estaba en libertad. Ahora pesa sobre su cabeza una orden de búsqueda roja de Interpol. Incluso autoridades estadounidenses están alertas sobre el paradero de Guerrero Flores.
Hablamos con las otras agencias en la frontera sobre él y que él es uno de los hombres más buscados en América Sur. Sin embargo, representantes del Estado se empeñan en restar importancia a la presencia de este grupo de crimen organizado. Se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido. La ambición del Tren de Aragua no tiene límites. Desde su bastión en Venezuela, se han expandido a países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Su modus operandi es siempre el mismo: infiltrarse en las comunidades más vulnerables, establecer alianzas con otras organizaciones criminales y sembrar el terror para consolidar su poder. En cada país donde llegan, dejan una estela de violencia y destrucción. Se han convertido en una verdadera amenaza para la seguridad ciudadana y han puesto en jaque a las fuerzas del orden. Es la organización criminal más disruptiva que hoy registra América Latina y enfrenta a América Latina como un verdadero desafío. Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y general retirado de la Policía Nacional, estuvo al frente de la lucha contra el narcotráfico durante los 80 y los 90, en una de las épocas más sangrientas para el país. Que América Latina está enfrentando la más grave crisis de crimen organizado por la multiplicación y la fragmentación de estructuras. La plataforma de periodistas OCCRP obtuvo una filtración de documentos, expedientes y videos de la Fiscalía General de Colombia a los cuales CNN tuvo acceso. En uno de ellos, indican que esta organización criminal llegó incluso a ganarle algo de terreno a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o ELN en La Parada, una población del departamento del norte de Santander, Colombia, en la frontera con Venezuela. El documento da cuenta que en diciembre de 2019 se presentó una confrontación armada en esa misma localidad entre miembros del Tren de Aragua y del ELN, en la que fueron empleados fusiles de asalto y granadas de fragmentación. Este es uno de los cruces irregulares en poder del Tren de Aragua. Estas son imágenes exclusivas de CNN tomadas con dron en esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Según el abogado Luis Isquiel, esta organización ingresó a Colombia por la frontera con Venezuela en 2017, aprovechándose del incremento en el flujo de migrantes por los cruces irregulares. Ellos son fuertes todavía, y muy fuertes, en un municipio que se llama Villa del Rosario, en norte de Santander, Colombia. Ahí controlan pasos ilegales y controlan microtráfico y controlan otras economías ilícitas. Otra economía ilícita que ellos acostumbran ejercer es el control de la prostitución, sobre todo con prostitutas de origen venezolano, pero a veces también con prostitutas locales en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, etc. Las extorsiones han crecido en estas calles del barrio de La Parada en Villa del Rosario, norte de Santander, y con ello también la trata y violaciones de mujeres. Muchas jóvenes llegaron engañadas al barrio de La Parada. Ahí me tenían con una cabulla y unas cadenas, amarrada como si fuera una perra. Ahí no me dejaban salir hasta que me escapé. Esta joven venezolana, quien no quiso usar su nombre real por temor a represalias, dice que llegó a La Parada cuando tenía 25 años. Cuenta que algunos conocidos la habían llevado a Colombia bajo el engaño de una oferta de trabajo, pero que terminó como esclava sexual de esta banda criminal que la violó sistemáticamente durante 2 meses. Lo único que acompañaba a nosotros eran los ratones. Y la gente cuando llegaba de noche así, de visita así, y bueno, de visita no a violarnos, porque lo que sea era violarnos. La llegada de miembros del Tren de Aragua a esta parte de la frontera alertó a las autoridades y líderes comunitarios. En un informe de noviembre de 2021, la Fiscalía de Colombia señaló que integrantes del Tren de Aragua venían trabajando en la venta y comercialización de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en La Parada. Identificó a los principales líderes de la célula local, el rol de cada uno y los lugares de injerencia. A finales de septiembre de 2022, reabrió el puente internacional Simón Bolívar, cruce fronterizo entre Venezuela y Colombia, después de permanecer 7 años cerrado al tránsito de vehículos.
El coronel Carlos García es el encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Colombia. Eso le ha quitado un gran poder adquisitivo al Tren de Aragua y eso está haciendo que se nos vaya para otros sectores del área metropolitana. Llegan, controlan un territorio, lo dominan a sangre y fuego si es necesario, combatiendo con otras pandillas locales y se posesionan del control del microtráfico. A su paso dejan huellas de violencia y atemorizan a las poblaciones, y así llegaron a Bogotá. Los investigadores de la Policía Nacional de Colombia se percataron de que los miembros de esta banda criminal en la capital de Colombia respondían al jefe máximo en Venezuela. Niño Guerrero era el que ordenaba directamente para establecer financieramente cómo comercializaban en el sector de Kennedy el tema del tráfico de estupefacientes. Las extorsiones y asesinatos en Bogotá se incrementaron en estos últimos años, al punto que generó que la alcaldesa declarara la guerra al Tren de Aragua. Esos criminales transnacionales que los atormentan no van a quedar impunes, ni vamos a permitir que se tomen ningún territorio de Bogotá. El 7 de mayo las autoridades colombianas anunciaron la captura del venezolano Juan Antonio Gil Díaz, alias Toño o Cachicamo, luego de un operativo en una extensa finca cerca de Bogotá. Según las autoridades, alias Toño sería el principal proveedor de drogas, armas y explosivos de la organización delincuencial Tren de Aragua y presunto socio directo de su cabecilla, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Hacen parte del Tren de Aragua y han sido notificada su orden de captura con fines de extradición. Gil Díaz tenía una alerta roja de Interpol por delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir, según las autoridades. CNN ha intentado comunicarse con su defensa sin ningún resultado. Hay que considerar que esta organización, de manera muy hábil, utilizando esos flujos migratorios por todo el continente, pues infiltró sus gentes, sus criminales dentro de esas organizaciones y de alguna manera eso le sirvió de cobertura para llegar por lo menos a 6 o 7 países de la región. Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de 9 localidades de la capital colombiana. Las acciones criminales son cometidas por grupos con los que tienen alianzas, tanto las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal que a través de su ferocidad, tal y cual aparece en las escenas, provisto de armas de fuego de corto y largo alcance, asesinando a personas, descuartizándolos, prendiéndoles fuego. Rubí Ferrer suplicó por su vida antes de recibir 30 balazos. Esta filmación fue difundida por su asesino a todos sus contactos y viralizada en las redes sociales. Según la policía peruana, la joven trabajadora sexual trans había acudido a un presunto trabajo nocturno, pero fue secuestrada y llevada a las afueras de Lima, Perú. El video, dicen las autoridades, fue una advertencia para las demás. La mirada de Rubí Ferrer refleja todo el horror de sus últimos minutos de vida. Su asesino, que aún no ha sido identificado, transmitió en vivo su salvaje crimen mientras vaciaba el cargador de su pistola sobre la indefensa mujer trans. Según activistas de los derechos de la comunidad LGTBQ, Rubí ha sido la última víctima de la guerra entre las mafias de proxenetismo y prostitución. Estos sicarios, que son los que manejan a las trabajadoras sexuales que vienen de afuera del país, que capturaron a estas compañeras, a Rubí, y la asesinaron cruelmente, ¿no? La muerte de Rubí, todos la han podido apreciar y ha sido una muerte en la cual se han ensañado con ella, ¿no? 31 balazos no se les da a cualquier persona. Las activistas relatan que esa misma noche Priscila Aguado, otra mujer trans, fue asesinada de una manera similar. Esto llevó a sus compañeras a hacer una vigilia. Para Susel Paredes, congresista y miembro de la comunidad LGTBQ, este tipo de crímenes de odio deberían tener una condena de por lo menos 35 años. El hecho de meterle esa cantidad de balazos le manda un mensaje a la comunidad y mira, te voy a matar así.
Por eso esperan que las autoridades lleven a la justicia a los responsables. Rubí trabajaba en una zona donde miembros del Tren de Aragua habían desplazado a las trabajadoras peruanas con extranjeras. Según testimonios de sus colegas, Rubí se negó a pagar el cupo o extorsión para poder trabajar. Estamos a la deriva con el tema de las muertes y las violencias y el cobro de cupos y el sicariato, y cada vez creciendo más las bandas organizadas, criminales. No solamente estamos hablando de extranjeros, sino también estamos hablando de peruanos que entre sí están ocupando las calles para la explotación sexual, para el cobro de cupos, y esto tiene que terminar. Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y coordinadora del movimiento en Perú, conoció a Rubí. Ahora exige mejor protección por parte de las autoridades. El 7 de enero, 10 miembros de Hijos de Dios fueron detenidos por la Policía Nacional de Perú en un operativo en Lima y rescataron a más de 40 menores explotadas sexualmente por esta facción del Tren de Aragua. CNN participó en Narcofiles. Algunos de estos documentos de intercepciones telefónicas detallan cómo los migrantes son llevados en autobuses controlados por el Tren de Aragua. Los documentos muestran que en algunos casos pueden llegar a ser entre $5,000 y $6,000 por semana. En diciembre de 2021, investigadores en Perú comenzaron a notar la existencia de la facción Gallegos del Tren de Aragua, que cometía delitos como trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio. También dicen que esta facción llevaba a mujeres desde Venezuela y Colombia, bajo engaños de supuestos trabajos en Perú, evadiendo controles migratorios e ingresando por la ciudad de Tumbes para llegar a Lima. Según una investigación del Poder Judicial del Perú, las ganancias de los gallegos en lo referido a la comisión del delito de explotación sexual en Lima oscilan alrededor de $1 millón anuales. La policía peruana sostiene que algunos miembros del Tren de Aragua han logrado reorganizarse en las cárceles de Perú, desde donde delegan y amenazan. Te metiste con el Tren de Aragua, estás muerto. Mamera, te voy a hablar con la sinceridad. Te doy una semana vivo y usted se va a morir. Y mañana vamos a averiguar quiénes son los que tal. Si fulano brinca y fulano brinca y fulano brinca, también lo matamos. Esto es un reportaje del diario peruano El Comercio de septiembre de 2023. Ahí se escucha a Héctor Prieto Materano, alias Mamut, uno de los líderes del Tren de Aragua en Perú, amenazando a otro delincuente, alias Mamera. A quien te vea en la plaza cobrándole a una mujer, te lo voy a mandar a matar. Tras el conocimiento de los audios, las autoridades trasladaron a alias Mamut a la cárcel de máxima seguridad de Chayapalca, Perú. CNN intentó comunicarse con su defensa. Aún no tenemos respuesta. El coronel Víctor Reboredo, el entonces jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional de Perú, dijo en entrevista con CNN en septiembre que Wanda del Valle Bermúdez le había puesto precio a su cabeza. Se le atribuye motivo de su retención. El 6 de diciembre, Wanda del Valle Bermúdez, de 26 años, alias la bebecita del crimen, supuesta integrante del Tren de Aragua, fue arrestada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, en Colombia. El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Colombia y llevado a cabo por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y el FBI mediante la notificación roja de la Interpol a petición del gobierno de Perú por el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, cargos que del Valle Bermúdez ha negado. A la bebecita del crimen se le señala de ser la recaudadora del dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, la venta y distribución de armas de fuego, la coordinación de los servicios de sicariato y la trata de personas mediante la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, que eran captadas mediante engaños para ser luego prostituidas en varios países. Mi nombre es Wanda del Valle Bermúdez. En una audiencia por video, Wanda del Valle apeló desde Colombia a la prisión preventiva en su contra. El 22 de enero, el Poder Judicial de Perú aprobó su extradición. Cueste lo que cueste, preferimos dar lo más sagrado de todo humano, la vida, antes que el Tren de Aragua tenga el éxito criminal que pretende aisladamente tener zonas liberadas. No, acá estamos.
La situación en Perú llevó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en todo el país en septiembre. En octubre, la Policía Nacional del Perú presentó a 32 individuos miembros de Dinastía Alayón, otra facción del Tren de Aragua, ante los medios. Las capturas fueron parte de un operativo a nivel nacional. Entre los capturados estaba el venezolano Yomar Delgado Palacios, alias El Nino, un presunto jefe de la facción, y a su pareja Yasmith Adriana Cabargas Castaño. Fueron acusados de sicariato, trata de personas, extorsión y secuestro. CNN buscó comunicarse con los abogados de Delgado Palacios y Cabargas Castaño, sin obtener ningún resultado. En un operativo más reciente también a nivel nacional, la Policía Nacional arrestó a 22 miembros de Hijos de Dios, que según los investigadores sería otra facción del Tren de Aragua. Fueron acusados de criminalidad organizada y trata de personas. La transportan, las acogen y les privan de su libertad y solamente les entregan disposiciones criminales lesivas para que estos personajes, en base al terror, en base al miedo, puedan tenerlas a las mujeres indefensas, sometidas en base a este temor constante. En septiembre, Perú anunció una recompensa de $132,000 por información que lleve al paradero de Héctor Rosenford Guerrero, alias Niño Guerrero, el cabecilla del Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene que regresar a refugiarse bajo las órdenes de Niño Guerrero en Tocorón. Acá en el Perú se les ha permitido para que vengan a conocer la costa, la sierra, la selva, los paisajes muy bonitos que ofrece el Perú. No a querer someter a los peruanos. Eso no lo vamos a permitir. La estructura del Tren de Aragua es similar a la de un ejército. Tienen líderes carismáticos, una cadena de mando bien definida y una disciplina férrea. Su modus operandi se basa en la intimidación, la violencia y la corrupción. Las víctimas del Tren de Aragua son principalmente personas vulnerables, migrantes, mujeres, niños. Son sometidos a todo tipo de abusos, explotación sexual, trabajos forzados y en muchos casos, asesinatos. Por esta carretera fronteriza entre Bolivia y Chile, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a transitar grandes grupos de migrantes en 2019, llegando a la comuna chilena de Colchane. Recibí diferentes relatos de ellos que señalaban ser víctimas de abuso sexual, eran obligados a transportar elementos como drogas, etc. Javier García Choque es el alcalde de Colchane, un pueblo de unos 1.600 habitantes. Dice que se vieron abrumados por el incremento de extranjeros que llegaban para seguir rumbo al interior y también por los delitos que comenzaron a surgir. No pensé que existían ese tipo de delitos porque no estamos acostumbrados a ver delitos como la extorsión, el secuestro, etc. Según documentos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Chile, una familia de migrantes venezolanos de 5 integrantes habría pagado $600 por persona para poder iniciar el viaje en marzo de 2021 y llegar a Chile desde Colombia. La coordinación fue a través de una supuesta agencia de viajes. El grupo fue dirigido por coyotes venezolanos que después fueron identificados por las autoridades como miembros del Tren de Aragua. Una integrante de esta familia venezolana de 33 años, que fue identificada por la Fiscalía como DCGA, murió tras realizar el cruce por la frontera desde Pisiga, Bolivia, hacia Colchane, Chile. Caminaron 40 minutos a bajas temperaturas con poca ropa por la cordillera. La mujer comenzó a sentirse mal, ante lo cual su madre pidió ayuda a un individuo apodado Águila, quien la golpeó por quejarse. La situación la llevó a desvanecerse en suelo chileno. Esto es una acusación de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Chile, contra 11 miembros del clan de los gallegos, entonces considerado por esta institución como una célula del Tren de Aragua en esa región. 3 de los acusados eran miembros del grupo que llevó a los migrantes caminando por los Andes. Son Carlos González Vaca, alias Estrella, Zeus Velázquez Aquino, alias Zeus, Juan José Trejo Barguilla, alias Águila. Fueron arrestados en 2021, acusados de homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, de migrantes, de armas y asociación ilícita. La Fiscalía de Tarapacá dijo a CNN que el juicio oral aún no tiene fecha. Se desconoce cómo se declararán los acusados. CNN intentó comunicarse con sus abogados sin obtener respuesta.
CNN obtuvo este video de parte de la Fiscalía de Tarapacá, pero no mostraremos en su totalidad por su crudeza. Ahí se ve a alias Estrellas cortándole parte de un dedo a un individuo, identificado por las autoridades con las iniciales ACG, que estaba siendo sujetado. La Fiscalía dice que bajo la orden de alias Estrella, ACG fue trasladado por alias Zeus desde la ciudad costera de Iquique, en Chile, hasta la comuna Huara y luego hasta el sector fronterizo de Colchane. La querella dice que los acontecimientos ocurrieron en el contexto del cobro de dinero producto del tráfico de drogas. Estos 3 individuos pertenecen a la primera célula del Tren de Aragua detenida en Chile. La Fiscalía de Tarapacá presentó una acusación contra Estrella y pide por lo menos 125 años de cárcel para él. Según la Fiscalía, Estrella era la cabeza de la banda en Chile y reportaba al prófugo líder de la organización, Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero. Las autoridades dicen que mantuvo el control territorial en la frontera de Bolivia-Chile y el negocio ilícito de migrantes. Estrella estaba en el país desde 2017. Otros 10 fueron imputados en la misma acusación de la Fiscalía. Más al noroeste, en la frontera con Perú, Mario Carrera, el fiscal de la región de Arica, Parinacota, nos llevó con él por la zona que patrulló junto a su equipo por Cerro Chuño en 2021. Esta es la ruta que va al vertedero. Bueno, aquí vamos a venir después, pero es el lugar donde encontramos uno de los 2 últimos cuerpos. A través de radioescuchas, las autoridades se percataron de que los integrantes de bandas criminales locales hablaban de nuevos grupos delictivos. Ahí empezamos a activar las alertas porque dijimos, bueno, aquí hay alguien que está tratando de abarcarlo todo y que viene con cierto nivel de violencia. Cerro Chuño, un vecindario marginado a las afueras de Arica, Chile, está poblado con casas precarias desde donde se observa a quienes llegan y pasan y a aquellos que se quedan. Esta localidad se convertiría en tierra de cultivo de los delitos del Tren de Aragua. Y acá fue donde también desenterramos el primero de los cadáveres. Los investigadores llegaron a encontrar huellas de los delitos de la organización en Cerro Chuño. Acá muy cerca encontramos vehículos quemados y al interior de los mismos personas con sus manos amarradas. En este lugar solamente han encontrado 3 cuerpos. Sí, 3 cuerpos. Uno acá y otros 2 en el lugar que vamos a ir con posterioridad, que estaban bajo una losa de cemento. ¿Y es posible que hayan también en este sector más cuerpos? Sí, sí. Sí, al menos hay otros 2 que nosotros hemos realizado varios operativos buscándolo porque los antecedentes que tenemos nos dicen que deberían estar enterrados acá, pero mira a tu alrededor. Es muy difícil dar con el paradero. En junio de 2022, tras un año de investigación, arrestaron a 44 personas en esta zona, entre ellas a 36 de nacionalidad venezolana, 6 chilenos, un colombiano y un dominicano, que formaban parte del llamado Clan de los Gallegos, brazo del Tren de Aragua que operaba en la zona de Arica. Esta audiencia debería realizarse próximamente, el tribunal oral tiene que llamar a ella y mientras tanto se paraliza el juicio. Nosotros como Ministerio Público estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar las audiencias y presentar nuestras pruebas como lo hemos estado, digamos, desde ya hace bastante tiempo cuando presentamos directamente la acusación. Estos son los libros de contabilidad. A través de ellos pudieron determinar que no solamente había dinero que salía al extranjero, sino que también había envíos a las cárceles para apoyar a un primer grupo detenido. Bueno, acá los sentaban, los amarraban y los golpeaban. Eso era básicamente. Y algunos directamente les daban la muerte aquí mismo, en este lugar donde estamos parados en estos momentos. En mayo, la Corte Suprema de Chile ordenó la suspensión temporal del juicio en Arica, Chile, contra las 38 personas detenidas y acusadas de pertenecer a los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua que operaba en Arica. Mientras tanto, las autoridades en todo Chile siguen en alerta. El control de la frontera está ahora en manos de los militares. A pesar de los operativos exitosos, se siente que la calma es transitoria. La gente nos dice que está todo mucho más tranquilo, pero no han dejado de tener temor. Tren de Aragua está en los Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno confirmaron a CNN que hay pruebas de que ingresaron al país. Entrevistas con integrantes de la pandilla después del cruce así lo demuestran. Britton Boyd, agente especial encargado adjunto del FBI en El Paso, Texas, dijo a CNN en español en enero de 2024 que no hay indicios que el Tren de Aragua se esté organizando por ahora. Ellos están cruzando y hay una presencia. Sin embargo, sí se sabe que están de paso en esta ciudad fronteriza y van en trayecto hacia otros destinos en Estados Unidos. Están cruzando desde México. Las autoridades de ese país dijeron a CNN que han detectado comunicaciones entre miembros del Tren de Aragua y la empresa, una rama del Cartel de Juárez. Por la información de inteligencia que hemos compartido con las agencias de Estados Unidos, yo diría más que es como una alianza con la que están trabajando estas dos organizaciones criminales. Arturo Velasco Ponce es fiscal de operaciones estratégicas en el estado de Chihuahua, México, y coordinador de antisecuestros y extorsiones en ese estado fronterizo. El funcionario recalca que han detectado la presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. El tráfico de inmigrantes, este negocio que ha sido el boom de las organizaciones criminales, ha ocasionado que se incremente el delito de secuestro en nuestro estado, el cual hemos estado combatiendo durante los últimos 2 años. Según el FBI de El Paso, el cartel La Empresa está involucrado en el tráfico de inmigrantes y dice que si el Tren de Aragua está operando allí, tiene que tener el consentimiento de la empresa. Ryan Urrutia es el comandante adscrito a la división de patrulla de la oficina del sheriff de El Paso, Texas. Urrutia y su equipo están en una de las primeras filas para detectar si hay grupos delictivos intentando ingresar al país. The last time I heard of the Tren de Agua name has been within the last 9 to 12 months, and that was through some intel bulletins coming through our fusion center, being pushed out through our federal partners, our Customs and Border Protection. La oficina del sheriff trabaja muy de cerca con la patrulla fronteriza. Sus calabozos albergan a detenidos que se encuentran en proceso legal por delitos federales que van desde cruces irregulares hasta tráfico de personas. Su equipo nos llevó por San Elizario, una ciudad dentro del condado de El Paso, fronteriza con México. Él dice que últimamente ha visto cambios que alarman. We used to see the kilos of cocaine and different things like that. That is starting to decrease. You're seeing the increase in fentanyl, but you're seeing the increase in human trafficking because that is a never-ending supply. Urrutia dice que las agencias municipales, estatales y federales comparten información a nivel nacional. The information I have on Tren de Agua is relatively minimal at this point because they're so new. You're seeing this new group start to enter our country. Según datos que la patrulla fronteriza proporcionó a CNN, en el año fiscal 2023 que terminó el 30 de septiembre, la agencia arrestó a 41 presuntos integrantes del Tren de Aragua en los 6 sectores de la frontera entre Estados Unidos y México. La patrulla fronteriza añade que entre el 1 de octubre y las 2 primeras semanas de 2024 arrestaron a 7 presuntos miembros del Tren de Aragua en el sector de El Paso. Todos fueron procesados penalmente por ingresar al país en forma irregular. Además, la agencia pudo establecer que las 7 personas contaban con un historial delictivo de robo y tráfico sexual. Encontramos a esta inmigrante venezolana en un albergue en El Paso. Ella dice que tuvo que vender todas sus pertenencias y emprender camino hacia Estados Unidos de un momento a otro. Ella pidió resguardar su identidad por motivos de seguridad. Nunca llamaban de un número fijo, siempre era números distintos y distintas personas. Nunca nos atrevimos a pagar, por eso decidimos avanzar rápido y avanzamos hasta donde más podamos con ese dinero, con la intención de venirnos acá y, estar más tranquilo, que él no tenga ningún tipo de problema con esa gente. Ella cuenta que comenzaron a recibir amenazas de miembros del Tren de Aragua en Bogotá, donde vivía con su pareja y sus 2 pequeñas hijas. Ya en suelo estadounidense, seguirá a otra ciudad. Otros como Cristian Cortés ya llegaron a su destino tras cruzar la frontera. Dice que salió de Colombia por amenazas del Tren de Aragua en el barrio de Kennedy, donde vivía en Bogotá. Eran panfletos que llegaban
debajo de la puerta de cada apartamento donde nosotros vivíamos, diciendo que si alguien llegaba a denunciar, si alguien llegaba a hacer algo, podían llegar a envenenar el agua que todos los residentes del conjunto residencial tomaban de sus propios grifos. Integrantes de esta familia cuentan que 16 de sus miembros llegaron a Estados Unidos en 2 grupos a través de México, todos huyendo por las mismas amenazas. Ya cuando entran a Estados Unidos se camuflajan con los inmigrantes y ellos entran en las ciudades más grandes donde van muchos de los latinos, como es Los Ángeles, como es Houston y también Nueva York. En los primeros meses de 2024, las autoridades de varias ciudades de Estados Unidos detectaron la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua. En Chicago, CNN obtuvo documentos policiales que revelan en al menos 10 casos, los sospechosos estarían presuntamente relacionados de una forma u otra con esta organización delictiva transnacional. El 26 de abril, la policía recibió una llamada al número de emergencia 911. Una mujer aseguraba que estaba siendo obligada a mantener relaciones sexuales por dinero. Luego de allanar un departamento ubicado en Baton Rouge, Luisiana, las autoridades encontraron a la víctima, a Albert Herrera Machado, un hombre de nacionalidad venezolana de 23 años, $1,000 y un libro donde se llevaba la contabilidad de las supuestas deudas de las víctimas. En la denuncia penal se acusa a Machado, Josmar Jesús Zambrano Chirinos y a Oslady Vanessa Churrio de tráfico sexual forzado, fraude y coerción. El testimonio de la víctima 1 en el documento judicial solo vincula a Zambrano Chirinos con el Tren de Aragua. CNN está intentando comunicarse con la defensa de todos los acusados. En la acusación, la víctima 1 informó que se hallaba bajo el control de Zambrano Chirinos, a quien identificó como el líder de la operación de tráfico sexual llevada a cabo por el Tren de Aragua en Estados Unidos. Ni la denuncia penal ni en la declaración jurada del agente que llevó a cabo la investigación identifican a Machado como miembro del Tren de Aragua. Sin embargo, una vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sí lo hizo en respuesta a un pedido de clarificación de CNN sobre el estatus de los 3 sospechosos. Dijo, Machado y Zambrano son conocidos miembros del Tren de Aragua, sin dar más detalles. Los 3 sospechosos se encuentran detenidos. En estas imágenes se ve como un grupo de personas agrede a 2 agentes de la policía de Nueva York frente a un edificio en Times Square. Este tipo de comportamiento es un tipo de comportamiento que se nota en pandilleo, en delincuencia. Aristides Jiménez es agente jubilado de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Texas y experto en crimen organizado y pandillas. Esto no es el comportamiento del migrante promedio que viene a este país a buscar un mejor mañana para ellos y para su familia. Poco después del incidente en Nueva York ocurrido el 27 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, arrestó a Kelvin Servita Arocha, de 19 años, y Wilson Omar Juárez Aguilarte, de 21 años, en conexión con una orden de inmigración. La oficina de Nueva York de ICE dijo en un correo a CNN que ambos han sido identificados por ellos como pertenecientes al Tren de Aragua. Ambos se han declarado inocentes ante los cargos. En la declaración de los hechos, la Fiscalía de Manhattan presentó evidencia de la agresión perpetrada contra los policías. La Fiscalía acusó a 7 individuos por este caso. Algunas de estas 7 personas enfrentan cargos por agresión agravada, obstrucción de la labor policial y manipulación de pruebas físicas, entre otros. Todos tuvieron una audiencia en una corte de Nueva York en mayo. La corte ofreció un trato a 6 de ellos, 6 meses en la cárcel para Servita, Rocha y Juárez por haberse declarado culpables al cargo de obstrucción de la labor policial. Ninguno de los cargos de los acusados están relacionados a su supuesta afiliación con el Tren de Aragua. Diego Ibarra fue arrestado el 23 de febrero de 2024 y enfrenta cargos federales por portar documentación falsa. La fiscalía que procesa el caso de Diego Ibarra en el estado de Georgia buscó vincularlo con el Tren de Aragua, mostrando en la acusación una serie de fotografías tomadas después de su detención. En ellas
se ven una serie de tatuajes, una corona de 5 puntas en el lado izquierdo del cuello y estrellas de 5 puntas en el lado derecho, un símbolo que investigadores conectan con el Tren de Aragua. Los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional identificaron varias cuentas de redes sociales de Diego Ibarra, donde se le aprecia haciendo estas señas que, según investigadores, son rasgos distintivos de los integrantes del Tren de Aragua. Su abogado argumentó que los tatuajes no prueban su afiliación a la banda criminal. Ibarra permanece detenido. En la audiencia de presentación de Diego Ibarra el pasado 7 de marzo, le negaron la fianza. CNN en español habló con la abogada de Diego Ibarra, quien dijo que no tenía ningún comentario respecto al caso por ahora. Su hermano José Ibarra fue arrestado en conexión con el asesinato del estudiante Laken Riley en el campus de la Universidad de Georgia en Athens. Ambos vivían con un tercer hermano en este vecindario en Athens, Georgia. José Ibarra no ha sido vinculado por las autoridades de Estados Unidos con el Tren de Aragua. El 28 de noviembre, las autoridades hallaron en Miami el cuerpo ensangrentado de José Luis Sánchez Valera, de 43 años, un policía venezolano jubilado que vivía en esa ciudad. Según registros judiciales, Sánchez estaba maniatado de pies y manos dentro de su vehículo. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por asfixia mecánica. Sánchez fue seducido por 2 mujeres y llevado a un cuarto de hotel en Miami en noviembre. Fue secuestrado en el estacionamiento. 2 personas han sido vinculadas a este caso. Yurwin Salazar Maita, de 23 años, fue arrestado el 16 de enero en Florida y enfrenta cargos de homicidio, secuestro vehicular y secuestro, entre otros cargos. Y Julio César Hernández Montero, de 28 años, fue extraditado a Miami el 14 de marzo 2024 de Panamá a enfrentar cargos de asesinato, invasión de propiedad, secuestro vehicular y secuestro. En la orden de arresto se indica que Hernández Montero tenía tatuajes de flores, un tigre en el brazo derecho, un rifle en el cuello, una cicatriz y una corona en la oreja derecha. La corona es uno de los tatuajes que las autoridades han observado en algunos de los miembros del Tren de Aragua. Es también uno de los que los investigadores señalan que tiene Diego Ibarra y por el cual buscaron establecer una conexión con la banda criminal. Puede ser que sea parte de una pandilla muy peligrosa venezolana que está operando en la calle aquí. Tren de Aragua. De acuerdo con los reportes presentados en la corte, las autoridades vinculan a Salazar y Hernández con el Tren de Aragua. El abogado de Salazar Maita dijo a CNN que por ahora no tienen comentarios sobre el caso de su cliente. Hasta el momento, CNN no ha obtenido respuesta de los representantes legales de Hernández Montero. La oficina del FBI en Florida no dio declaraciones sobre posibles casos en este estado, pero dijo a CNN que los miembros del Tren de Aragua pueden estar armados y representar peligro. Añade que se conoce que algunos de sus seguidores tienen ciertos tatuajes de rifles AK-47 y pueden llevar puesto ropa o mercancía de un equipo de baloncesto, aunque estas simbologías están ampliamente incorporadas en la cultura urbana de los Estados Unidos. Es cuestión de tiempo cuando empiecen a mover, a desalojar otras pandillas, que entonces vamos a abrir los ojos y ver que tenemos la pandilla más violenta que quizás los Estados Unidos ha visto en los últimos 20 años, ya están llegando aquí, a los Estados Unidos. El Tren de Aragua es una amenaza real y presente para América Latina. Solo a través de la cooperación internacional y de una acción decidida podremos detener su avance y construir sociedades más seguras y justas. Únete a la conversación y cuéntanos tu experiencia. ¿Has sido testigo de los efectos del Tren de Aragua? ¿Qué acciones crees que se deben tomar para combatir al Tren de Aragua? Comparte tus ideas en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades.